Bueno, hoy en este ciclo de conferencias de los miércoles, lo tengo como invitado muy particular a Claudio Palavecino Cáceres, que están viendo en la pantalla, está a mi izquierda. Claudio es un abogado chileno, profesor de Derecho del Trabajo, ha hecho luego profesor de Derecho Procesal del Trabajo y pasó por la maestría, terminó la carrera de maestría. Y tengo con una anécdota muy grata porque una vez me invitó a dar una clase, una conferencia en el aula magna de la Universidad de Chile, que es la Universidad Central, la Universidad de Buenos Aires, yo que es la Universidad de Chile, muy importante. Un aula espectacular donde hablaron todos los presidentes de la República. Y llegó yo y habría, no sé, 100, 150 personas para hablar de la prueba de oficio. Y me toca dar la conferencia mía, las cosas que digo siempre. Y a la postre, atrás de todo hay un señor que resultó ser juez del trabajo, que con notable indignación y con una voz bronca, se levantó y me dijo: ¿quién es usted para decir las cosas que está diciendo? Así con la mano me decía. Me pegó un reto fenomenal, ¿no? Y al final dijo: si toda la jurisprudencia dice lo contrario que usted, si toda la doctrina dice lo contrario que usted, si todo el mundo, ¿quién es usted para desmentir todas estas cosas, ¿no? Una cosa desagradable que Claudio lo estoy viendo, está sonriendo de cómo fue el asunto. Entonces yo lo miré y dije: mire, señor, yo no sabía quién era. Con su lógica, la caca debe ser muy rica, le dije, porque millones de moscas no pueden equivocarse. Gran carcajada grande, eran 100 personas que estaban en la sala. Aplauso. Pasó, yo me bajé nomás. Salgo y el señor estaba en la puerta esperándome para saludarme, ¿no? Gran tipo, viene, me dio la mano. Pero me gustó la salida, ¿no? Porque el hecho de que todos digan pavadas no quiere que sean serias ni ciertas. Y estaba Claudio con un colega amigo, también un alumno de la maestría, que se enojó mucho conmigo. ¿Cómo dijo semejante? Como la palabra caca en el templo de la juridicidad chilena. ¿A quién se lo...? Me pegaron un fenómeno terrible. ¿Te acuerdas de esa tarde? Vos estuviste, Claudio, conmigo y vos también te reíste, ¿no? Sí, me reí mucho, porque fue una respuesta además espontánea, pero muy, diríamos, como decimos en Chile, al callo, ¿no? Fue directa. Sí. Bueno, la gente se rió, ¿no? Sí, mucho. Bueno, chicos, Claudio, yo lo tengo a Claudio Palavecino en el elenco estable del Circo de Alvarado, que vamos para ir diciendo la misma pavada de siempre. Y a Claudio lo tengo conchavado con un tema que le sale muy bien, que es: ¿qué son las reglas de la sana crítica? Yo elaboro una tesis de él sobre el tema. Pues empezamos a hablar la sana crítica con la verdad, la sana crítica con la argumentación jurídica, con la sentencia. Me pareció importante invitarlo a este grupo para que participen ustedes con él, para escuchar esa conferencia, ¿no? Es un buen disertante, garantista, por supuesto, cosa que en Chile es muy difícil que lo sean, particularmente él, que viene del derecho del trabajo. Claudio, acá tenés gente de todas partes, hay de Ecuador, de Bolivia, de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de todas partes. Así que tenés un escenario variopinto para que te luzcas y me hagas lucir a mí gracias a tu lucimiento. Yo lamentablemente no puedo seguir el curso de la conferencia porque en 10 minutos tengo otra clase mía con otra cohorte, ¿no? Así que los voy a dejar. Tu turno, Claudio, es hasta las 7 de la tarde. Yo diría terminar un ratito antes para que los chicos te hagan preguntas y después el acto lo cerrás vos. Directamente cuando vos cierres va a estar Romina Pedersoli para terminar, salir esto,
pero ya no te puedo despedir, así que te despido acá, te recibo y te despido con un fuerte abrazo, y yo ya a todos gracias y chao. Muchas Claudio, son gracias. todos chicos tuyos. Gracias, maestro. Muy bien. Primero que todo, agradecer a Alvarado esta invitación. Ha sido siempre, siempre extraordinariamente generoso conmigo en el sentido de proporcionarme tribuna para, diríamos, los temas que han ido que he ido Perdóname, hilvanando. Claudio, yo de generoso no tengo nada, yo no soy altruista, soy egoísta. Bueno, es mi Claro, línea de el que se investigación. beneficia soy yo con tu clase. No. Habla en Así serio, que... Claudio. Siga hablando. Así que bueno, agradezco también la participación de todos los hermanos de Latinoamérica y espero que esta conferencia, muy a tono con la anécdota de las moscas, les despierte algunas inquietudes, porque yo aquí voy a precisamente a discutir varios lugares comunes de la disciplina, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, para que nos dé el tiempo, voy a exponer la conferencia, ¿no? Quienes ejercemos la docencia universitaria, tenemos el deber ineludible de estar siempre alertas para evitar dejarnos llevar por la inercia mental que repite y repite consignas impensadamente. Para lograrlo, como aconsejaba Nietzsche, de una manera un poco más elegante que la de mi maestro, hay que apartar de nosotros el mal gusto de querer coincidir con muchos. Hay que apartar de nosotros el mal gusto de querer coincidir con muchos. Eso decía Nietzsche, ¿no? Los profesores de universidad somos los enemigos naturales del lugar común. Por tanto, los quiero invitar a repensar la sana crítica. La importancia que ha alcanzado este concepto, la sana crítica, es innegable. La sana crítica o libre valoración de la prueba se entroniza como el sistema de valoración de la prueba de los tiempos que corren. Se la concibe como un sistema de valoración de la prueba alternativo y opuesto a la prueba legal tasada. La academia la aplaude como el sistema óptimo y las legislaciones de nuestros países la prefieren, mientras que abandonan como un viejo e inservible cachivache el sistema de la prueba legal. Es necesario seguir pensando la sana crítica porque en torno a ella campea el lugar común. Propongo, en primer término, que nos detengamos a pensar si la sana crítica es propiamente un sistema de valoración de la prueba. Y en conexión con el tópico anterior, si es además una garantía epistémica, vale decir, un instrumento funcional a la búsqueda de la y consecución de la verdad a través del proceso. Son esos dos tópicos los que quiero abordar en esta conferencia. Discutir que la sana crítica sea un sistema de valoración de la prueba y discutir también que sea una garantía epistémica, que sea un instrumento funcional a la búsqueda y averiguación de la verdad a través del proceso. Para ello, debemos partir por algunas definiciones previas, partiendo por la noción de prueba. Por prueba vamos a entender aquí medios de prueba, esto es, los elementos que sirven para la determinación de las afirmaciones que hacen las partes sobre los hechos. Por valoración de la prueba, y atención porque este es un concepto importante, por valoración de la prueba podemos entender el conjunto de decisiones del juez sobre la credibilidad de la información que arrojan los medios de prueba. O, con una autora española bastante conocida, Gascón Avellán, el juicio de aceptabilidad
el juicio de aceptabilidad de los resultados producidos por los medios de prueba. Y por sistema, puesto que estamos cuestionando que la sana crítica sea un sistema de valoración de la prueba, por sistema, siguiendo las dos primeras acepciones del diccionario de la Real Academia, conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí o conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a un determinado objeto. A partir de estas definiciones iniciales, podemos decir que un sistema de valoración de la prueba es un conjunto de reglas o principios relacionados entre sí que guían al juez para decidir sobre la credibilidad de la información que arrojan los medios de prueba. O, en pocas palabras, un método o procedimiento que indica al juez cómo tomar esas decisiones sobre la credibilidad de la información que arrojan los medios de prueba. Definición que se cumple, a mi entender, de modo cabal respecto del sistema de la prueba legal o tasada. El sistema de la prueba legal se caracteriza por la existencia de leyes reguladoras de la prueba. Esto es la existencia de un conjunto de disposiciones legales que establecen los medios de prueba utilizables por las partes y aceptables por el juez, su valor probatorio, su forma de rendición y la manera como el tribunal debe apreciarlos o ponderarlos. En lo que toca a la valoración, el legislador en el sistema de la prueba legal fija taxativamente el valor a asignar a cada uno de los medios de prueba y el juez se limita a aplicar a la prueba los baremos establecidos por el legislador. La sana crítica, en cambio, no es un sistema de valoración de la prueba en sí. La sana crítica es apenas la exigencia que el sistema jurídico formula al juez de justificar racionalmente sus decisiones probatorias. ¿Por qué prefirió lo declarado por el testigo A frente a las declaraciones del testigo B que contradecían las anteriores? Explicar, justificar racionalmente por qué prefirió la declaración del testigo A frente a la declaración del testigo B. La necesidad de justificación surge tras esas decisiones probatorias. Después de esas decisiones probatorias, al momento de dictar la sentencia. La sana crítica no configura un método de valoración, pues la exigencia que impone al juzgador no se aplica dentro del proceso de apreciación de la prueba, no se aplica en el íter decisorio, sino después, recién al momento de justificar la valoración al escribir el texto de la sentencia. La función de la sana crítica es, por tanto, persuadir. Y inmediatamente surge la pregunta, ¿a quién tiene que persuadir el juez? En mi opinión, no a las partes, puesto que respecto de ellas, las decisiones sobre los hechos se imponen por la autoridad o imperio que conlleva la función jurisdiccional, entendida como un poder del Estado. Pero afirmar que la determinación judicial de los hechos es el producto de una actividad decisoria del juez dotada de imperio no implica que sea infalible o incontrolable. Como dice otro famoso autor español, Ferrer Beltrán, el reconocimiento de que una decisión produce efectos jurídicos no conlleva necesariamente que deba negarse la posibilidad de que esa decisión sea errónea. La necesidad de justificar las decisiones probatorias que la sana crítica impone al juez abre la posibilidad de un control de racionalidad sobre tales decisiones. Como ya observó Piero Calamandrei hace ya muchos años atrás,
la motivación, la justificación de la sentencia es un conducto para la impugnación. Cumple la función de poner a las partes en condición de verificar si en el razonamiento que ha conducido al juez a decidir en determinado sentido puede descubrirse alguno de aquellos defectos que dan motivo a los distintos medios de impugnación. Por tanto, la justificación, y aquí voy dando respuesta a la pregunta, la justificación estará destinada a persuadir a los órganos jurisdiccionales superiores que ejecutan el control de la sentencia, ya de modo oficioso o más corrientemente a través del sistema recursivo, de que las decisiones probatorias del juez son correctas. ¿En qué sentido sean correctas o erróneas? Lo abordaré más adelante a propósito de la relación entre sana crítica y verdad. Me parece que resulta útil a la comprensión de lo que vengo señalando la distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, o entre esfera interna de la deliberación y la esfera externa o pública de la argumentación. La primera, el primer ámbito, la primera esfera, la del descubrimiento o de la deliberación, concierne al modo en que una decisión o una conclusión es alcanzada. La otra, la esfera, diríamos, el contexto de justificación o la esfera externa o pública de la argumentación, indaga si una decisión o una conclusión es justificable. El contexto de descubrimiento se ocupa de los motivos, el contexto de justificación de la motivación, como dice una profesora chilena de apellido Acatino. La valoración de la prueba se despliega dentro de la primera esfera y comprende los complejos procesos psíquicos que determinan la decisión del juez sobre la credibilidad de la información obtenida sobre los hechos. Si bien existe al respecto una pretensión normativa de racionalidad, de objetividad y método, y se cuenta, al menos en el ámbito teórico, con algunos modelos concretos de valoración que podrían satisfacer esa pretensión, e incluso no niego que jueces con la mejor voluntad para aplicar estos métodos racionales que ha elaborado la academia en su íter decisional, no se puede negar que los procesos psíquicos que culminan con la decisión están inevitablemente invadidos, si no es que dominados, por corazonadas emociones y la propia idiosincrasia de cada juez. Fue precisamente esa comprensión la que llevó en Occidente al sistema de la prueba legal o tasada. Como recuerda el profesor chileno, Maturana, el sistema de valoración de la prueba legal tasada surgió como una reacción contra la arbitrariedad subjetiva de los jueces. Frente a esta arbitrariedad, el sistema jurídico puede expropiar el proceso de valoración al juez, quitárselo de las manos, como sucedió históricamente con el sistema de la prueba legal. O bien, el sistema jurídico puede resignarse a la arbitrariedad en la valoración y confiarlo enteramente al juez, como sucede en aquellos sistemas jurídicos donde se permite al juez valorar la prueba conforme a su íntima convicción. Sin embargo, esta última fórmula ha sido criticada por generar como externalidades la inefabilidad, la injustificabilidad y la incontrolabilidad de la valoración. La sana crítica o libre valoración, en cuanto impone la exigencia de justificar las decisiones en materia probatoria, moderaría la arbitrariedad subjetiva de los jueces a la hora de tomar sus decisiones
probatorias a la hora de valorar la prueba. De este modo, la sana crítica, desde la esfera o contexto de justificación, podría incidir indirectamente en la esfera de deliberación o contexto de descubrimiento, al incentivar un cierto grado de autocontrol del juez a la hora de adoptar sus decisiones probatorias, pensando en que, más temprano que tarde, tendrá que justificarlas ante los órganos de control. Eso impediría que el descubrimiento discurra y pueda culminar a través de itinerarios imposibles de justificar racionalmente. Pero no, y esto es importante, pero no al punto de borrar la distinción entre los dos contextos, contexto de descubrimiento y contexto de justificación. No es que la sentencia, a través de una motivación detallada, refleje las reglas de la sana crítica aplicadas por el juez en la operación intelectual de apreciación. Porque como advierte Gascón, motivar los enunciados fácticos es justificarlos en la sentencia y no reflejar el íter decisional. Además, la evidencia empírica parece mostrar que las reglas influyen poco en el contexto de descubrimiento, que la exigencia de motivación es un escollo no demasiado difícil de sortear por el juez, cuando el juez se empeña en sostener sus intuiciones, sus corazonadas o sus prejuicios. Y que los tribunales superiores solo controlan errores gruesos, errores manifiestos, errores evidentes en la motivación. En este sentido, nuevamente, Calamandrei hizo una observación muy lúcida. La motivación, en la mayor parte de los casos, refleja, más que un estudio previo realizado por el juez para decidir correctamente, un examen de conciencia efectuado posteriormente por el mismo juzgador para persuadirse de haber juzgado bien. La motivación es una comprobación lógica para controlar, a la luz de la razón, la bondad de una decisión surgida del sentimiento. Es la racionalización del sentido de justicia. Es la demostración de que el juzgador se quiere dar a sí mismo antes que a las partes de la ratio scripta que convalida el descubrimiento nacido de su intuición. Hasta ahí Calamandrei. Por otra parte, es importante advertir que la sana crítica no constituye un método en sí. Esto es importante, la sana crítica no constituye un método en sí, sino que manda al juez hacia otros sistemas de validación del conocimiento a buscar modelos e insumos argumentales para justificar sus conclusiones probatorias. Clásicamente, la lógica, la ciencia y la experiencia. Pero ni la lógica es la sana crítica, ni los conocimientos científicamente afianzados son la sana crítica, ni la experiencia o el sentido común son la sana crítica. Son sistemas de validación del conocimiento autónomos a los que la sana crítica reenvía al juez. La libre valoración queda sujeta a los criterios generales de la lógica y de la racionalidad. La sana crítica o libre valoración tiene más bien un significado negativo. Es el rechazo del sistema de la prueba legal, que dará lugar a la libertad del juzgador para establecer el valor de los medios de prueba. La libre valoración no posee un contenido positivo propio. El principio no determina la forma en que el juzgador ha de llevar a cabo su valoración discrecional. Gascón Avellán lo explica así: la libre convicción es, en suma, un principio metodológico negativo que consiste simplemente en el rechazo de las pruebas legales como suficientes para determinar la decisión. Y agrega, más adelante,
que la libre convicción no es un criterio positivo de valoración, alternativo a la valoración formal o tasada. La libre convicción en sí misma no solo no es, sino que tampoco impone ningún criterio positivo de valoración. Es decir, todavía no dice nada sobre cómo valorar, cómo determinar el grado de aceptabilidad de los resultados probatorios. En cuanto a la relación entre sana crítica y verdad, se ha dicho que la valoración resultante de las normas de la prueba legal no es susceptible de verdad o falsedad. Tarufo, Michele Tarufo, recientemente fallecido, por su parte, agrega que la concepción irracionalista de la íntima convicción produce decisiones que no tienen nada que ver con la determinación de la verdad. En cambio, la concepción racional del libre convencimiento, o que en América se conoce como sana crítica, admite e incluso requiere que la valoración de las pruebas se dirija hacia la determinación de la verdad de los hechos. Por eso, Gascón ve en la libre convicción, o sana crítica, una garantía epistemológica. Esto me conduce hacia la segunda cuestión que deseo revisar someramente con ustedes, la relación entre sana crítica y verdad. Ya hemos visto que la mayoría de los autores defiende la sana crítica como único sistema compatible con un modelo epistemológico cognoscitivista. Tal modelo, este modelo epistemológico cognoscitivista, ha sido definido como aquel según el cual los procedimientos de fijación de los hechos se dirigen a la formulación de enunciados fácticos que serán verdaderos si los hechos que se describen han sucedido y falsos en caso contrario, ¿no? Tal modelo epistemológico cognoscitivista, tal modelo adscribe al concepto de verdad correspondencia, a la vieja adequatio rei et intellectus, conforme al cual la verdad vendría a ser una correspondencia, una equivalencia o concordancia, a eso alude el término latino adequatio, una correspondencia, una equivalencia, una concordancia entre las cosas del mundo exterior, las rei, las cosas del mundo exterior, y su representación mental por el sujeto cognoscente, ¿no? En la medida que la imagen que tengo dentro de mi cabeza respecto de las cosas exteriores coincide con esas cosas exteriores, mi conocimiento es verdadero. Si mi representación psíquica de las cosas del mundo exterior no las reproduce correctamente, mi representación será falsa. Será falsa. Eso es lo que está detrás de esta idea, ¿no? Este concepto de la verdad parte de dos premisas. Primero, que hay un conjunto de objetos exteriores al sujeto cognoscente que existen con total independencia de su representación actual, en palabras simples, la realidad. Y segundo, que esa realidad es cognoscible por el ser humano. Así entonces, en consecuencias, los enunciados del tipo está probado que X expresarían proposiciones descriptivas acerca de la ocurrencia de un determinado hecho en una realidad externa al proceso. Coherente con estas premisas, dentro del modelo cognoscitivista, se afirma que el principal criterio de verdad es la contrastación empírica. Sin embargo, incluso dejando de lado momentáneamente nuestra idea de que la sana crítica no desempeña un papel relevante en el contexto de descubrimiento, la posibilidad práctica de esa contrastación empírica es muy dudosa. Rara vez el juez tendrá un contacto directo con los hechos. De una parte, porque lo normal, salvo amparos u otras tutelas de urgencia, es que el juez tenga que verificar no hechos en curso, sino hechos del pasado. Y sobre todo, porque casi siempre tendrá que vérselas con prueba indirecta. Por tanto, el juez trabajará ordinariamente con narraciones o relatos sobre los hechos y no directamente con los hechos. Nadará, por decirlo así, siempre dentro del océano del lenguaje.
Por último, dado que la oralidad, la inmediación y la concentración cobran preponderancia como modos de configuración procedimental, la apreciación de la prueba se efectuará normalmente dentro de los estrechos límites espaciotemporales de una audiencia oral. Bajo tales condiciones, la posibilidad de que el juez valore metódicamente la información que van surtiendo los medios de prueba resulta, por decirlo menos, problemática. Las fases de percepción, interpretación y valoración de la prueba se despliegan en un horizonte temporal reducidísimo, donde los enunciados lingüísticos que emiten los testigos, los absolventes, los peritos, van además sobrecargados, a causa de la inmediación, por otros múltiples estímulos sensoriales que interfieren y acaso determinan la valoración. Difícilmente esta valoración será el producto de un cuidado razonamiento inductivo, depurado de interferencias emocionales, intuiciones, corazonadas y prejuicios. En ese viaje a través del tiempo, del pasado al presente, a través del vehículo del lenguaje, los hechos se desfiguran de tal manera que no es posible pretender una concordancia entre su representación final y su manifestación originaria extraprocesal. El juez nunca podrá pintar fielmente en su sentencia la epifanía de los hechos del mundo real. La racionalidad depurada se impone recién en el contexto de justificación o motivación de la sentencia. Insisto en que este es el teatro de operaciones de la sana crítica, pero se trata de un territorio todavía más alejado de la verdad que la esfera de descubrimiento, porque el contexto de justificación designa un producto lingüístico, esto es, el discurso o la forma argumentativa a través de la cual una conclusión puede ser justificada. Y esa justificación se agota en la relación de deducción existente entre las premisas y la conclusión. Aquí todo lo más se puede sostener un concepto inmanente de la verdad, la concordancia del pensamiento consigo mismo. La verdad significa, en el contexto de justificación o de motivación, algo puramente formal, coincide con la corrección lógica, pero tal concepto de verdad, como coherencia lógica, es notoriamente incompatible con el realismo epistemológico en que se sustenta el modelo cognoscitivista. De aceptarse lo que vengo sosteniendo, es cierto, desde una epistemología realista, que no sería posible predicar verdad o falsedad de las declaraciones de hechos probados contenidas en las sentencias judiciales, ¿no? Yo estoy de acuerdo en eso, ¿ah? Y concuerdo con Adolfo Alvarado, mi maestro, en que la verdad no es un valor jurídico. El binario verdad-falsedad constituye, desde un punto de vista científico, un uso lingüístico metaprocesal, un uso lingüístico que está más allá del proceso, aunque tal uso se mantenga todavía en la praxis, ya por mera ingenuidad epistémica, ya por la innegable fuerza retórica que deriva de esa misma ingenuidad, que por cierto rinde todavía jugosos frutos políticos y forenses. Pero de esto no se sigue, como pretende Ferrer Beltrán, que sea evidente la imposibilidad de afirmar la falibilidad de los enunciados del tipo está probado que X, y que esto a su vez convierta a la decisión probatoria en incontrolable racionalmente. Este es un falso dilema. El error relevante no será epistémico, el error relevante será lógico-argumentativo, porque la sana crítica, en definitiva, se traduce simplemente en que el juez justifique
lógico-argumentativamente sus decisiones probatorias. Y entonces, ¿cuáles serían las conclusiones de lo que acabo de decir? Primero, la valoración de la prueba es un acto decisorio del juez. La valoración de la prueba es un acto decisorio del juez. El juez, a lo largo del proceso, tiene que adoptar varias decisiones de distinto tipo. El juez no solamente decide el litigio, no decide si acoge o rechaza la demanda. Hay una serie de decisiones previas que, diríamos, culminan en esa decisión final. Debe decidir, por ejemplo, si recibe o no recibe la causa prueba. Debe, en algunos sistemas, decidir acerca de la prueba que ofrecen las partes, si la acepta o la excluye. Y luego, ¿no es cierto?, una vez que se incorpora la prueba, diríamos, admitida, la prueba que resulta admisible, cuando a la vez se incorpora al proceso, debe entonces tomar decisiones acerca de la credibilidad de la información que arrojan esos medios de prueba. La valoración consiste precisamente en eso. Son actos volitivos del juez, son actos decisorios del juez acerca de la credibilidad del testigo A frente al testigo B, del perito A frente al perito B, del documento frente a la declaración testimonial. Son actos volitivos que, diríamos, surgen a partir de un proceso psíquico interno del juez. Segunda conclusión, la sana crítica impone al juez la obligación de justificar argumentalmente sus decisiones probatorias. Esa justificación debe realizarla en la sentencia, ¿no? El juez debe desarrollar una explicación argumentada, y la sana crítica lo manda a buscar insumos argumentales a la lógica, a los conocimientos científicamente afianzados, a, diríamos, el sentido común o las máximas de la experiencia. El juez debe desplegar una explicación en la sentencia de por qué, diríamos, le concedió credibilidad a la información que introdujo el testigo A frente al testigo B. Debe dar, en eso consiste finalmente la sana crítica, en que el juez justifique en la sentencia sus decisiones probatorias. Tercera conclusión, la sana crítica no ofrece un método particular para esa justificación, sino que reenvía a los cánones de racionalidad general, lógica, ciencia, experiencia. Cuarto, esos parámetros generales de razonamiento inciden débilmente en el contexto de descubrimiento o íter decisorio, en el proceso mental del juez, en virtud del cual el juez se inclina más por creerle al testigo A que al testigo B. Estos parámetros de lógica, ciencia y experiencia inciden débilmente en ese proceso mental del juez que culmina en la decisión probatoria. Pero inciden fuertemente en el contexto de justificación, ¿no? Al momento de hacer la justificación de las decisiones, ahí sí que el juez va a recurrir a los insumos que proporciona la lógica, la ciencia y la experiencia. 5. La depuración de los influjos irracionales dentro del íter decisorio, corazonadas, intuiciones, prejuicios, ¿no? La depuración de estos influjos irracionales dentro del íter decisorio que el juez ejecuta en la motivación de la sentencia no suprime la irracionalidad de la valoración, simplemente la oculta. Y por último, el error relevante a efectos del control de la valoración no será un error epistémico, sino un error lógico argumentativo. Y eso es elementalmente lo que yo quería decir sobre este tema. Y ahora, como nos quedan alrededor de 20 minutos,
y como sé que esto ha podido generar probablemente dudas o inquietudes, quedo a vuestra disposición para responderlas. No, no solo dudas, también críticas, comentarios, lo que ustedes quieran, ¿no? Para eso estamos en la academia, para, diríamos, celebrar duelos intelectuales. No lo hacemos ni con piedras, ni con macanas, ni con espadas. Lo hacemos a través de la forma más civilizada, que es el lenguaje, ¿no? Así que doy la palabra para quien quiera hablar. Yo, hola, Claudio. Sí, sí, hola. Sí. Hola, soy Patricia, de Chile. Sí. Don Claudio, muy interesante ese tema, y yo solo quería una vez más expresar que muy, muy interesante, excelente exposición. ¿Dónde podríamos encontrar esos materiales escritos, por ejemplo, sobre ese tema? Esta conferencia está por escrito, está por escrito. Hay una página que se llama academia.edu, que ustedes googlean, ponen Claudio Palavecino, academia.edu, y ahí la encuentran y la pueden bajar. Está ahí, hay un montón de otros materiales, diríamos, de mi autoría, ¿no? Así que, y si no, se las puedo mandar a Adolfo y que la distribuya. Yo creo que incluso debe tenerla subida a la biblioteca digital de la academia. Maravilloso, excelente exposición. Muchas gracias, muchas gracias. Adrián parece que había levantado la mano, Adrián de Orellana. Sí, lo que Gascón Avellana hace respecto del tema de la fundamentación y del control de la racionalidad en la decisión del juez, dice que esencialmente el juez debe, primeramente, y no en la motivación, analizar racionalmente todos los elementos probatorios para establecer la valoración, y ahí es donde difiere con Jordi Ferrer sobre el tema de la apreciación de los estándares objetivos probatorios, y después, realizado ese proceso, viene la etapa de motivación. Sí. Ahora, ¿cómo compaginar eso con, por ejemplo, el criterio arraigado que tiene la Corte acá en Argentina? Además que el juez debe valorar, no tiene por qué valorar toda la prueba producida en el proceso, sino solo aquella que es conducente para la resolución del tema. Sí. Mire, lo que pasa es que lo que usted menciona, Adrián, es lo que efectivamente dice la mayoría de los autores, ¿no? Que el juez, al momento, diríamos, de recibir los flujos de información que arrojan los medios de prueba, especialmente en el contexto de una audiencia oral, que es la que se va generalizando en nuestro, diríamos, en nuestros sistemas judiciales americanos, que el juez, diríamos, está ahí sentado, ¿no es cierto?, recibe los flujos de información y en su cerebro entonces aplica un método racional, ¿no es cierto?, para decidir, ¿no es cierto?, que hay que preferir lo que declaró el testigo A frente a lo que declaró el testigo B. Lo que yo digo es que eso no pasa en la realidad, eso no sucede en la realidad. El juez se comporta básicamente como un abogado al momento del análisis de la prueba. En muchos casos, y esto ustedes lo pueden, no sé si hay jueces aquí entre los oyentes, pero yo lo he conversado, tengo amigos jueces, ¿no? Y muchas veces el juez llega con su propia teoría del caso, y precisamente normas como la que usted indica, que le dicen que no es necesario que valore toda la prueba, sino solo aquella que conduce a su conclusión, le permiten entonces ir conduciendo la decisión en la dirección que él a priori quiere. Eso sin contar que además, y ustedes, diríamos, en Argentina tienen un gran desarrollo en materia de psicoanálisis, ¿no?, que hay elementos que no son conscientes, pero que de alguna manera gobiernan también muchas de nuestras decisiones, ¿no? La valoración de la prueba en sistemas de oralidad y de inmediación, tal como indicaba yo en la conferencia, supone que el juez no solo escucha
el mensaje, el enunciado lingüístico que, diríamos, va en la declaración del testigo o del absolvente o del perito, ¿no? Sino que un conjunto de otros estímulos. Por ejemplo, el modo en que habla, que de alguna manera traduce su nivel de educación, su origen social, su aspecto físico, su gestualidad, etcétera, y todo ese enjambre de estímulos hace muy difícil que la valoración sea estrictamente racional. Nadie podría negar que ese enjambre de estímulos, por mucho que el juez se esfuerce en no atenderlos, cumple también un papel a la hora de la decisión probatoria. Solo que toda esa dimensión no racional queda oculta porque, insisto, el juez se comporta como un abogado y luego en la sentencia hace una justificación que es más o menos o estrictamente racional. No va a consignar ahí que, como decimos en Chile, el testigo tenía cara de pillo. ¿Ah? Él le encontró cara de pillo, ¿no? Eso no lo va a consignar ahí. O que, mire, sudaba copiosamente y se ponía rojo cuando declaraba, y eso a mí me dejó mala espina, ¿no? Mala impresión. Todos esos estímulos que naturalmente inciden en la decisión quedan de alguna manera excluidos de la motivación. Por eso la motivación no es sincera. Si eso es lo que yo quiero finalmente decir. La motivación, la justificación nunca es sincera. ¿Ah? Nunca es sincera porque deja fuera muchos elementos que no son defendibles racionalmente, pero que tienen su impacto en la decisión. ¿Mm? Hola, buena tarde, Sí, un gusto. buenas tardes. Lina Maris Arcila de Colombia. Tengo una inquietud. ¿Qué opinión tiene usted del juez robot? Vamos a utilizar la inteligencia artificial. Sí, yo no ¿Por soy qué la pregunta? Sí. Si partimos que las decisiones del juez tienen que ser absolutamente regladas, si A más B es igual a C, ¿qué objeto tendría un juez? ¿No podría ser reemplazado entonces por un juez robot? Se supone que los seres humanos y lo que nos hace distintos a la inteligencia artificial es la empatía. ¿Qué diferencia habría? O sea, si fuera A más B igual a C, ¿dónde está lo que nos hace humanos y lo que nos hace tomar la decisión para encontrar la verdad o para encontrar justicia o para ser un buen juez? Muy buena pregunta. Yo no soy experto en inteligencia artificial, pero le voy a dar un enfoque a su pregunta que me permite ilustrar mejor el mensaje de la conferencia, ¿no? La sana crítica precisamente parte de la ficción de que el juez es un juez robot. ¿Ah? La sana crítica parte de la ficción de que el juez es capaz al momento de la valoración de abstraerse de cualquier tentación intuitiva, de cualquier tentación prejuiciosa, de cualquier corazonada, ¿no? Que el juez es capaz de abstraerse de cualquiera de esos elementos que en su pregunta usted identificaba con lo íntimamente humano, ¿ah? Y que puede hacer una valoración estrictamente racional, ¿no? Esa es la mejor, diríamos, desmentido de que la sana crítica pueda ser auténticamente un método de valoración. Los jueces no son máquinas. Los jueces, y parafraseando nuevamente a Nietzsche, son humanos demasiado humanos, ¿no? Y por tanto, todos estos elementos irracionales o no racionales también juegan un papel que la sana crítica oculta, ¿no? Oculta. Y yo aquí no vengo a vender otro sistema de valoración, ¿no? Yo simplemente vengo o con el propósito de, diríamos, discutir la mitología en torno a la sana crítica. A partir de esto uno podría concluir que la verdad no existe
una diferencia cualitativa, una diferencia en materia de calidad de la decisión entre un juez que valora técnicamente la prueba y un jurado, ¿no? Precisamente desmitificar la sana crítica y aceptar que en el proceso de valoración inciden elementos no racionales de muy difícil control, puede ser el mejor argumento para decir, mire, en definitiva, un juicio por jurados no es, como en mi país creen muchos, técnicamente inferior a la decisión adoptada por un juez letrado técnico. ¿Alguna otra? Todavía nos quedan 10 minutos. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Bueno, nuevamente entonces, ya que no hay dudas, preguntas ni comentarios, quedo tremendamente agradecido a Adolfo Alvarado, quedo tremendamente agradecido además a ustedes por el entusiasmo de haber escuchado esta conferencia, ¿no? Seguramente hay algún partido de fútbol por ahí, pero han resistido la tentación, y han venido a escuchar esta conferencia. Es una conferencia un poquito densa, un poquito compleja, pero el material, la base está por escrito y ustedes la van a encontrar fácilmente en internet. Así que muchas gracias y no tengo más que decir. Alvarado me dijo que cerrara yo la clase y que alguien iba ahí a cerrar la parte orgánica, ¿no? Gracias, Claudio. No. Jorge Alvarado te saluda. Jorgito, ¿cómo estás? Qué gustazo de verte, ¿eh? Qué gustazo de verte. En nombre de Adolfo y de toda la maestría te agradecemos la participación, tus conferencias, siempre muy claro. Sabés que nos debemos un vino allá en Chile o acá en Rosario, así que cuando podamos lo vamos a cumplir. Muy bien, pues, muy bien. Yo me voy agradecido y honrado de haber podido hablar a 3 cohortes de la maestría. Hasta pronto, espero, y ojalá podamos vernos presencialmente en algún momento en el futuro y poder estrecharnos las manos y abrazarnos, ¿no? Adiós, adiós.